Muy bien, ¿cómo están? Buenas tardes, bueno, buenos días. En realidad, esperando que se encuentren bien, es lo más importante hoy en día, la salud. Vamos a empezar con una clase que es parte ya del sílabus programado. Vamos a trabajar los aspectos generales del texto. Pero por favor, les voy a pedir que se concentren en este video porque se van a mencionar aspectos muy importantes de lo que es la comprensión del texto. Como ustedes ven el título Aspectos generales del texto, se entiende que hay aspectos también particulares, pero hoy nos vamos a encargar solo de los generales. Vamos a la siguiente. Te he colocado un texto modelo que me gustaría que lo leas conmigo para poder identificar algunos rasgos del texto. Recuerda, estamos trabajando aspectos generales y me gustaría que me acompañes. Texto modelo. El kinkajou es una especie de mamífero carnívoro de la familia de los prosiónidos. Vive en América Central y del sur en varios tipos de hábitat forestal, incluido el bosque seco tropical, el bosque secundario, la selva amazónica, el bosque costero atlántico, el bosque tropical de hoja perenne y los bosques de la región de la sabana en Surinam. Posee una cola fuerte que usa para equilibrarse y trepar. Dice, son animales de hábitos nocturnos que se alimentan e inician su actividad una vez que se ha puesto el sol y, aunque tienen un aspecto tierno y amable, pueden llegar a ser realmente agresivos si se sienten intimidados. Muy bien, todos sabemos entonces de qué nos están hablando, pero me gustaría preguntarte, ¿el texto fue entendido por ustedes? Si fue entendido, entonces quiere decir que realizamos una buena lectura. Vamos a ver las preguntas. ¿Qué tipo de texto es? Es decir, ¿cuál ha sido su intención con respecto a la información que nos ha brindado? ¿Ha sido de repente describirnos, narrarnos, exponer, informar? Muy bien, entonces esta pregunta la vamos a considerar porque nos va a ayudar muchísimo a la hora de desarrollar la clase. En general, el texto presenta como tema. Algunos ya me están dando sus respuestas, me dicen, profesor, me están hablando de un animal. Sí, pero me dicen, ¿de qué animal? Entonces pregúntate de qué te están hablando. Tenemos aquí a continuación, dice el Kinkajou, el mismo texto, pero hay una palabra que está subrayada en negrita. ¿Qué podría ser esa palabra? ¿Por qué está subrayado? Vamos a la siguiente. ¿Qué tipo de texto es? Entonces, si bien es cierto, aquí encontramos ya las respuestas del caso, sabemos que estamos hablando de un texto de tipo expositivo, ¿no es cierto? Y al mismo tiempo, en general, el texto presenta como tema el kinkajou. Muy bien, sabemos entonces que ese kinkajou está mencionado aquí, ¿cierto? El kinkajou. Y luego dice es una especie mamífero, luego dice vive, también me dice características físicas y por último, cuál sería un tipo de conducta frente a una situación. Entonces, todas las ideas giran en torno a una. Y justamente ese es el tema. Dice, ¿qué significa comprender un texto? Lo que hemos hecho en la anterior diapositiva, es leer un texto para poder comprenderlo. Entonces vamos a ver qué significa. Comprender un texto significa estar en la capacidad de exponer de manera coherente lo que hemos leído. Ahora, ¿qué significa de que sea coherente? Es decir, que las ideas estén relacionadas por tema, por idea principal y todas las demás preguntas. ¿Están relacionadas por temas? Claro, porque desarrollaron también temas, digamos, secundarios, ¿no? Vamos a seguir leyendo. Diferenciar la idea más importante del texto, es decir, su idea principal y distinguirla. Si bien es cierto, identificamos la idea más importante, bueno, podría ser de la parte, en este caso, del animal al cual me están hablando, y algunas ideas secundarias, en este caso, por ejemplo, conductas, ¿no? Conductas, por ejemplo, hábitat, alimentación. Establecer las relaciones que hay entre diversos. Claro, las ideas también se relacionaron y por lo tanto nos permitieron entender el texto, ¿no? La palabra texto deriva de la voz latina textus, que quiere decir tejido. Esa es la etimología de la palabra, ¿no? Es un tejido de palabras, un tejido de ideas, que al unirlas obviamente pues están relacionadas o entrelazadas, como la forma propiamente de un tejido, ¿no? Un tejido tiene partes de las cuales pues están vinculadas entre sí mediante enlaces, ¿no? Mediante puntos, mediante conectores. Lo mismo va a pasar con el texto en un sentido, digamos, literal, ¿no? Un texto no es entonces una simple colección de oraciones, claro que no, es un conjunto de oraciones interconectadas. Por otro lado, podemos afirmar que un texto es un fragmento extraído de una obra intelectual de mayor dimensión. Es cierto, podría ser del vasto universo de conocimientos cualquier tipo de tema, de repente que elijamos y podemos desarrollar. Vamos a la siguiente, su estructura. Ahora, cuando hablamos de estructura hablamos básicamente de las partes de un texto, ¿no? Un texto está conformado entonces por tema,
por idea principal. Ahora, ¿por qué están en rojito esas dos? Porque básicamente lo que el día de hoy nos toca hablar acerca de qué, de los aspectos generales, ¿cierto? Entonces, como vamos a desarrollar aspectos generales, por lo tanto, es lo que nos concierne el día de hoy. Luego hablamos de ideas secundarias, las informaciones puntuales o de tercer orden. Bueno, eso ya lo hablaríamos en la siguiente o en las próximas clases. ¿Qué es el tema? El tema es el asunto o idea clave del que se habla en el texto, en todo el texto. Voy a resaltar esta palabrita porque me es interesante que tú reconozcas, ¿estamos de acuerdo? ¿Sí? Que es en todo el texto, no solamente en una parte, sino en todo el texto. Eso quiere decir que todo el texto va a desarrollar ¿qué cosa? Todo el texto va a desarrollar el tema. Justamente el texto anterior, el Kinkahu, se habló en todo el texto, no de manera directa porque no se mencionó, pero obviamente se dio a entender que se referían al tema, porque usamos elementos que nos permitieron ¿qué cosa? Establecer las ideas, unirlas. Recuerda, estamos hablando de un tejido, todas las ideas están conectadas, en este caso estaban conectadas por el tema. Muy bien, es un enunciado que sintetiza todo lo expuesto de manera muy general. Recuerda, aspectos generales y por lo tanto si son aspectos generales todo debe estar mencionado de forma global, es decir, no deben haber detalles, ¿verdad? No deben haber detalles. Vamos a seguir entonces con el siguiente texto. Dice, las dos grandes religiones de la India estaban fundadas en concepciones distintas de la divinidad. El Islam se apoya en el profeta Mahoma y en el Corán. El hinduismo es una religión sin fundador, aunque revelada sin dogma y sin liturgia. Le hago una pregunta. Si yo, ¿por qué me detengo en este momento? A ver, les voy a decir por qué me detuve en esta situación. Porque básicamente al detenerme aquí me doy cuenta, ¿qué cosa? Que el texto ya prácticamente en la tercera oración me está dando a entender de qué están hablando, ¿cierto? Si yo sé de qué me están hablando, ¿estamos de acuerdo? Entonces, básicamente yo voy a saber cuál sería el tema. Dice, las dos grandes religiones de la India estaban fundadas en concepciones distintas de la divinidad. El Islam, ¿cierto? Se apoya en el profeta Mahoma y en el Corán. El hinduismo es una religión sin fundador. Ahora, qué casualidad que ambas, ¿no es cierto?, me están hablando de el profeta para uno y el fundador para el otro. En este caso, cada uno me habla acerca de quiénes fueron sus fundadores, en este caso sus divinidades. Lo menciono al inicio. Pero básicamente me está hablando del Islam o el hinduismo. Me están hablando de los dos. Por lo tanto, entonces, con mayor razón, vamos a considerar que me están hablando acerca de las dos grandes religiones de la India. ¿Qué me dicen? Ya, que estaban fundadas en concepciones distintas de divinidad. ¿Cómo lo demuestro? El Islam se apoya y el hinduismo es una religión sin fundador. O sea, cada uno de ellos me está especificando todo con respecto a su divinidad. Por lo tanto, el texto es coherente, está relacionado hasta donde vamos leyendo, sí. Vamos a la siguiente. Para el Islam, el creador se desliga de su creación, ordena y reina sobre su obra. Eso es para el Islam. Para los hindúes, el creador y su creación no son más que una misma cosa. Perfecto. Me siguen hablando acerca de diferencias entre uno y la otra, ¿no? El otro, no estamos hablando de religiones, ¿no? La otra. Eh, los hindúes creen que Dios está presente en todas partes y es en todas partes el mismo. Dios es las plantas, los animales, el fuego, la lluvia y el corazón. ¿Esto para quiénes? Esto básicamente para quiénes? Para los hindúes, ¿no es cierto? Y luego dice, no hay para los hindúes más que una sola falta, la villa, la ignorancia, no ver la presencia de Dios en todas las cosas. Entonces, por lo tanto, aquí, otra diferencia que me mencionan es que Dios, ¿no es cierto?, está en todos lados. Para los musulmanes, en cambio, Allah es absoluto. El Corán prohíbe su representación. O sea, en este caso, para los musulmanes, ¿verdad? Porque estamos hablando de ambos, digamos, su Dios no tiene representación. Una mezquita es un lugar desnudo, las decoraciones permitidas son motivos abstractos o la repetición de los 99 nombres de Alá, ¿no es cierto? Un templo hinduista es un inmenso bazar espiritual. Un batiburrillo de diosas con el cuello enguirnaldado, de serpientes, de dioses con 6 brazos o con cabeza de elefante, de jóvenes vírgenes y de representantes eróticas. Ahora, sabemos entonces que cada uno de ellos tiene distintas formas de ver a su Dios, ¿no es cierto? Y justamente lo que el texto me dice es que identifique los aspectos más generales. Los detalles ya los hemos ido marcando. Pregunto, la pregunta base es, ¿cuál es el tema? ¿De qué me están hablando? Veamos las alternativas. Las religiones de Oriente, el islamismo en la India, el islam y el hinduismo en la India, el politeísmo hindú, la naturaleza de Dios. Ahora, aquí básicamente están hablando de un tema que se desarrolla en aspectos particulares. Empieza por lo más general
y luego obviamente va desarrollando el aspecto particular, ¿cierto? Muy bien, la respuesta ya me la marcaron en su momento, me dicen, me están hablando del Islam y el hinduismo, que es equivalente a qué cosa? A las dos religiones de la India, marcadas aquí, ¿no es cierto? Ahí está la respuesta. Las dos grandes religiones de la India, que también es lo mismo que el Islam y el hinduismo. La idea principal. Aquí, por favor, mucha atención, que es la parte más importante del texto, ¿cierto? Dice, la idea principal de un texto es aquella que expone su contenido más importante. Es la idea base, lo voy a subrayar, de lo cual se derivan o desprenden las demás ideas que conforman el texto. La idea principal es una idea general, es decir, no entra en mayores análisis, ni formula ejemplos, ni especificaciones. Ahora, ¿qué es lo más importante en este caso aquí? Que la idea principal, ¿cierto? No da detalles. ¿Estamos de acuerdo? No detalla. ¿Qué más podemos sacar? Que es una oración. Recuérdalo, por favor, por teoría. Es una oración. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a ver aquí. ¿Qué es lo más importante que se dice del tema? Es la forma que vamos a recordar para preguntarnos sobre este elemento importantísimo, ¿no? De los aspectos generales. Ya habíamos leído el texto, sabíamos que nos hablan de las dos grandes religiones de la India, eso fue la pregunta anterior, pero aquí la pregunta es básicamente cuál es la idea principal, es decir, recordamos la teoría, lo que debo encontrar aquí debe ser una oración, ¿cierto? Donde se diga lo más importante del tema, es decir, sobre las dos grandes religiones de la India, y tiene que estar en forma general. Muy bien, claro. Las dos grandes religiones de la India, ¿qué cosa dice? Estaban fundadas en concepciones distintas de la divinidad. Pregunto, ¿toda esta idea general, toda esta idea principal, está explicada en lo demás o no? Claro, porque las demás serían sus ideas secundarias. La jerarquía, entonces, idea principal arriba, idea secundaria abajo. Por lo tanto, la respuesta, ¿cuál sería? Muy bien. Entonces dice que se fundan o se fundaban en concepciones distintas de divinidad. Lo dice el texto, habla de los dos. Muy bien, porque sabemos que parafraseando las dos grandes religiones de la India es lo mismo que el Islam y el hinduismo, ¿verdad? Es lo mismo. Muy bien, chicos, hasta aquí. Vamos a la última parte que es el título. Y luego el título dice, es una frase nominal, vale decir carente de verbo, que resulta más precisa, clara e inclusiva. Significa que el título, digamos, proviene de la idea principal, o sea, deriva de la idea principal. En comparación con el tema de la idea principal, generalmente se determina el título formulándonos la siguiente pregunta. ¿Qué idea precisa la origina? Recuerden, en este caso voy a subrayar, es una frase nominal, carente de verbo, o sea, no es una oración. Ahora, te doy un dato. Si tenemos la idea principal ya establecida, ¿qué debo hacer? La abrevio, ¿estamos de acuerdo? ¿Y qué tengo como resultado? Como resultado tengo el título. Entonces, es importante conocer la teoría para poder llegar a una respuesta correcta. Dos temas muy importantes y espero que les haya sido muy útil la clase de hoy. Buenas tardes y a cuidarse, pues, ¿no? A cuidarse y a cumplir con los requisitos, con las normas vigentes dados por el Ministerio de Salud y también por nuestro presidente. Buenas tardes. Cuídese. Hasta la vista.